Espérame que abra el documento que es. Listo, vamos a ver un break. Vamos de nuevo a trabajar con el modelo simple. Yo ya le metí R a este equipo. Oh, este man está en una señora máquina. ¿Cuántos núcleos tiene? Sí, acá tiene como 8 núcleos. Mentiras, no sé, pero sí es potente. Mira, marica. El mío tiene 12. No, pero este puta abuela. No, eso no. Esos 12 núcleos acaban en como 20 millones. Pues sí, marica. This flag is ours. Ve, Jaime, pero sí te sirvieron la observación o no? ¿Sí te sirvieron? Obvio, weón, obvio. De hecho, estoy uniendo las tuyas con las de Libardo. Libardo también me hizo el favor. Y no, ya con eso sacamos eso, weón. Ese paper lo tuvimos de mucho tiempo, varios meses, sin hacerle nada. Estábamos confiados que ya estaba terminado, pero en realidad no. Porque fíjate que nosotros presentábamos el paper y a la gente le gusta mucho. Pero cuando lo empiezan a leer, empiezan a notar ese tipo de errores que uno notas. ¿Y qué le encontró Carlos? No, pues Carlos, muletillas, frases innecesarias. Lo que notó de manera muy recurrente Carlos es que se dice muchas cosas como para alargar el texto. Algunas cosas de forma. Este man cada párrafo destruía algo, güey. Este man no tuvo compasión. Papi, y en tiempo récord. Pues eso fue rapidísimo, güey. Imagínate, ni siquiera el viejo Luis que es coautor lo ha leído. Lo ha leído Carlos. Marica, también estaba esperando las correcciones de Luis. Luis, ¿por qué te pilas con eso, güey? Sí, esperamos el fin de semana hago toda esa mierda. Sí, menos mal usted aprovechó que me cogió de fin de semana aburrido sin hacer nada de jueguitos. Estaba desarado con talento humano, güey. No, ya le habíamos presentado, eso fue este fin de semana, ¿no? No. Bien, entonces, de los modelos más importantes son los... Este primer modelo se llama log, porque tanto la variable dependiente como la independiente están en logaritmos. Este se llama log lin, porque la variable dependiente está en logaritmo, pero la independiente es lineal, mientras que acá es como lo inverso. La variable dependiente está lineal, pero la independiente está en logaritmo. No sabía que podían relacionar la historia en distintas unidades. Sí, bueno. Por eso fue que ese fue el debate que te comenté que teníamos con Buenaventura, que teníamos una variable de independiente. Tenemos un modelo como el último, un lin log, para eso que estamos haciendo de la cartera, Carlos. Ya. Y ahí tuvimos un debate porque no sabían cómo interpretar el parámetro. Yo les decía que de una forma en particular y no me creían, sobre todo Buenaventura. Pero ahí llegamos a la solución. Buenaventura me prestó un libro y acá lo tengo. No, papi, libro prestado hasta luego. Despídase.
Listo, entonces miren que el beta 1 es la derivada del logaritmo de y respecto al logaritmo de x. O sea, uno coge todo el logaritmo de la variable y lo toma como como una variable. Todo esto que estoy señalando es una variable. Lo mismo que el logaritmo de y. Pero para descubrir la interpretación de beta 1 tenemos que hacer un truquito más. Bueno, a ver, esto es más o menos, esto es cálculo. ¿Se acuerdan de la derivada de un logaritmo? Sí, no es el mismo. ¿Cómo es que es? Ah, es 1 sobre X, ¿no es que? Exacto, 1 sobre la variable, ¿no? 1 sobre la variable, sí. Listo, entonces, mire, piensen en el numerador solito. Vamos a pensar en esta derivada, la derivada de un logaritmo respecto al logaritmo de la otra variable. Vamos a pensarla por componentes, el numerador y el denominador. Primero vamos a diferenciar el numerador. Esto se llama un diferencial total. Entonces, para derivar el logaritmo de y, yo tengo que hacer 1 sobre la variable all day. y esta vaina la multiplico por el diferencial de y. Veamos eso un momentico. Miren, yo voy a derivar el logaritmo, espero que esto se entienda, el logaritmo de y respecto a y. O sea, fíjense que la función es el logaritmo de y la variable es y. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, la derivada del logaritmo de y respecto a y, como Luis ya lo dijo, es 1 sobre y. Pero entonces fíjense que acá arriba en el numerador que queremos resolver, ¿esto es toda la derivada que acabamos de ya? ¿O es una parte? Es esta Una parte. partecita de aquí, ¿no? Sí. Entonces, esta marica que está dividiendo, la para acá, la poner acá multiplicando. Al final me queda que el diferencial del logaritmo de y es igual a 1 sobre y por el diferencial de y. ¿Bien? Sí. Lo mismo aplica para el diferencial del logaritmo de x. Me voy a poner esta vaina acá arriba. Una vez. Por cierto, ahorita que Luis le estaba preguntando a Carlos que si le metía R. Señora, aquí tenemos una buena oportunidad para darle durísimo R. Si nos ponemos juiciosos todos. Hasta me incluyo, porque pues, hemos aplazado muchas clases. Pero bueno, retomando acá, yo voy a tomar esta vaina. Yo quiero que ustedes han visto esto 1.000.000 de veces. Miren, esta es una forma infinitesimal. El diferencial de x quiere decir un cambio muy pequeño en x. Este diferencial de x, cambio muy pequeño en x. Esto es parecido
al... Esto lo han visto, ¿cierto? Sí. ¿Eso qué es? No me acuerdo. Tomen a X como el valor inicial Sí. y X1 como el valor final. Si usted coge el final, le resta el inicial, lo divide sobre el inicial, ¿eso qué es? Ahora Eso usted lo hace en Te un da un montón. porcentaje de cambio, ¿no? Un cambio porcentual, ¿cierto? Ajá. Exacto. Esta vaina, el delta de X sobre X es un cambio porcentual. Esto de acá, el diferencial de X sobre X es un cambio porcentual, pero lo que se mide es con un cambio infinitesimal en X. Infinitesimal es que es un cambio muy, muy pequeño. Al final, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? ¿El beta 1 qué es? Un cambio porcentual en Y sobre qué. Sobre un cambio porcentual en X. ¿La ves, Luis? O sea que Sí. tendríamos un cambio porcentual sobre un cambio porcentual, da un cambio porcentual. Exacto. Fíjense que en estricto esto no es un cambio porcentual. ¿Le falta qué? Cuando ustedes hacen esto de acá abajo, ¿qué es lo que hacen para convertirlo a porcentaje? ¿Eso ya está en porcentaje? Multiplicarlo por 100, ¿no? Oh. Ok. Exacto, exacto. Entonces, fíjense, vamos a multiplicar por 100 para colocarnos estrictos ahí en la materia. ¿Pero qué pasa con los 100? Se van. Exacto. Si las dos variables están en logaritmos, no importa multiplicar por el 100. Bueno, entonces, fíjense, una pendiente normal, ahora vamos a ver el caso de una pendiente normal. Entonces, si se acuerdan de por allá, de matemáticas, una pendiente es un cambio en Y sobre un cambio en X, ¿se acuerdan? Ujú. Sí. Entonces, ¿y uno cómo lee una pendiente? Por cada cambio en Y, ¿cómo cambia X, no? Ah, no, por cada cambio en X, ¿cómo cambia Y, no? Exacto. Entonces, imaginen que esto sea igual a... Esto sea igual a beta 1. Entonces, esto sería, si X aumenta en una unidad, Y aumenta en ¿cuánto? La... También en una unidad. Casi, la cosa va por ahí. Miren lo siguiente. En la pendiente, aumenta en la pendiente, ¿no? O sea, exacto, aumenta el beta 1. Ya. ¿Por qué? ¿De dónde surge esto? Si X aumenta en una unidad, ¿cuánto es delta X? Sería uno. Recuerden que el delta es el cambio en X. ¿En cuánto cambió X? En uno. Exacto. ¿Luis En la ve? X. Sí. Sí, exacto. El delta X es el cambio. Y yo ya le estoy diciendo, ya estoy suponiendo que X varía en una unidad. ¿En cuánto va a variar Y? Fíjense, el denominador, ¿cuánto se vuelve? 1. Y entonces el cambio en Y, ¿a qué se iguala? A beta 1. Ahora, si yo les digo que
X aumenta en 2 unidades, ¿en cuánto aumenta Y? 2 beta 1. Exacto. Y creo que lo hiciste despejando el taller. Simplemente esto se volvió ¿cuánto? 2. Y ese 2 lo mandaste al otro lado, o sea que del taller es igual a ¿qué? A 2 beta 1. ¿Luis la ve? Sí, sí, jugando ahí con la ecuación. Exacto, eso es. Bueno, entonces, miren esto. Ahora sí vamos a jugar con esta vaina. Entonces, fíjense que antes, esa pendiente que les mostré es simplemente un cambio en Y sobre un cambio en X. Acá saben que es casi lo mismo, simplemente que es un cambio ¿qué? Porcentual. Sobre un cambio porcentual en X. Aquí es igualito, entonces, para facilitar la interpretación, esto de acá abajo, digo que X aumenta en ¿cuánto? En 100%. Bueno, en 1%. Exacto. 1, sí, porque es que es más usual el 1, pero el 100% sería igualito. Si hay que aumentar el 1%, ¿en cuánto aumenta Y? En beta 1. ¿En beta 1 qué? Por ciento. Exacto. Ese beta 1 es porcentaje. Bueno, este es el modelo de logaritmo. ¿Qué es lo que pasa con los logaritmos? Que los logaritmos llevan a que los efectos marginales sean cambios porcentuales. Gracias a eso, como ustedes ya lo saben, lo utilizan mucho en su medio, los porcentajes son comparables. O sea, yo no puedo comparar el aumento de 1 millón de pesos en la caja de una empresa súper pequeña con el aumento de 1 millón de pesos de la caja de una empresa gigante. Es mucho más fácil hablar de porcentaje. Eso ya lo vuelve pues comparable. Al menos en términos descriptivos, los vuelve comparables. ¿Listo? ¿Claros ahí? Sí. Sí. Listo. Anota eso que dijiste por ahí, anotarlo por ahí en algún lado. ¿Qué dije? ¿Que Eso de son que comparables? al usar un... Sí. Listo. Lo voy a poner por acá arriba. Bueno, ahora vámonos con esta vaina. Entonces, miren, quiero que aquí me cojan completamente la lógica. Para yo obtener a beta 1, tengo que derivar ¿a quién? A X sobre Y, a Y sobre X, ¿no? Sobre X. ¿A Y? ¿Cuál es El la logaritmo de Y. dependiente? El logaritmo de Y. Exacto. Entonces, aquí tengo que derivar al logaritmo de Y. Ajá. ¿Respecto a quién? Logaritmo A de X. ¿X o logaritmo? ¿Quién aparecía ahí? X. Exacto. Entonces tenés un cambio porcentual sobre un cambio en unidades. Me parece re bien que hayas mencionado eso para que
de una vez caigamos en cuenta de algo que nunca se nos puede olvidar. Piense algo. De nuevo tenemos un cambio en Y. Sobre Y. Sí. Y esto de acá es un cambio en X. Ujú. Es un cambio absoluto en las unidades que esté X. Entonces, lo que decía Carlos ahora, ¿esto de acá arriba es un cambio porcentual? Sí. ¿Qué opina Luis? ¿Lo de arriba? Sí, me habías dicho que era un... ¿Es porcentual o proporcional? ¿Se acuerdan qué teníamos que hacer para convertir a porcentajes? Sí, multiplicar por 100, ¿no era? Exacto. Derivar y multiplicar por 100. Pero Antes, el 100 no se va. exacto. Entonces, fíjate que acá multiplicar por 100 es como si ya estuviera hecho, porque en el momento en que lo hagas se van a desaparecer. Ujú. Pero acá si multiplicar por 100 no se va. Porque Es abajo no lo decir, tenés, ¿no? exacto. Entonces vos tenés que multiplicar por 100 para convertir a porcentaje. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Miren esto. Si X aumenta en una unidad, ¿en cuánto va a aumentar Y? En esto, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Y eso igual a quién? Si X aumenta en una unidad. Sería beta 1. Sería beta 1 por... No. Sería beta 1. Exacto. ¿Luis la pilla? Sí. Listo. Entonces, ese beta 1, este cambio proporcional es beta 1. Entonces, ¿yo qué le tengo que hacer a esa vaina para convertirla a porcentaje? Multiplicarla por 100. Ya hemos dicho. Exacto. Entonces, esto aumenta en 100 beta 1%. Entonces, fíjense que cuando el modelo es log-lin, el beta 1, los efectos marginales, yo los tengo que multiplicar por 100 para poder interpretarlos como porcentaje. La variable Y va a variar en porcentaje, pero X aumenta en unidades, las unidades que esté medida. Entonces, por ejemplo, si X fuera un precio y Y fuera demanda, diríamos que si X aumenta en un peso, Y aumenta en 100 por beta 1%. Ajá. Si el modelo fuera este de acá, log, diríamos, si el precio aumenta en 1%, Y El otro aumenta en cuánto? también, en 1% beta 1. En beta 1%. Exacto, exacto. Luis lo dijo bien, solo que ahí te puedes ahorrar el 1% porque uno por algo pues es ese algo. Entonces, bien. Entonces, bien. Cuando la es la dependiente, la que lleva el logaritmo, usted multiplica el beta por 100. Ahora, de antemano, acá pasa lo contrario. ¿Qué creen que le vamos a tener que hacer al beta? Dividirlo en 100. Exacto.
O sea, en los modelos que incluye el logaritmo, el resultado siempre es en porcentaje. La única diferencia es si multiplico por 100, tengo el resultado en porcentaje, o si lo divido por 100. Pero siempre esos tres últimos son lo que excluye el logaritmo, los resultados son en porcentajes. Exacto. Y lo que va a variar porcentualmente es la variable que tiene el logaritmo. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo. Entonces, mire, aquí tenemos que interpretar si x aumenta, si x aumenta en 1%. Fíjense que ya estoy partiendo de que el aumento en x es porcentual. O sea que implícitamente yo ya que le hice a esto acá abajo. Multiplicaste por 100. Exacto. ¿En cuánto aumenta y? En beta 1 dividido 100. Exacto. ¿Luis la pilló? Sí. Ahí después del beta 1, en la fórmula corregiste lo que sigue. Eso es derivada de y sobre derivada del logaritmo de x. Perfecto. Para que quede bien el archivo, hermano. Qué pena, no sé. Después va a coger este archivo para estudiar y no entiende ni culo. Es que no, papi, otro Sayago, no. Sayago rotador. Pero fíjense que aquí el cambio de y ya son unidades. Entonces, si x fuera un precio, si el precio aumenta en 1%, la demanda aumenta, bueno, aumenta en beta 1 sobre 100 unidades. Ajá. ¿Bien? Gracias, unidades. Listo. Bueno, ahora otra versión de esta vaina y de aquí para allá usted, con estos dos uno mismo ya deduce todo lo demás. Entonces vamos al modelo cuadrado. Este Sayago lo ponía recurrentemente. Yo creo que Sayago va a sacar, tiene que sacar el comprensivo de los dos parciales y los dos talleres, ¿dónde más? Sí, porque es man así perezoso, weón. No, pero ¿dónde más va a sacar eso? Digo, saca eso de ahí. Entonces, yo estoy pensando, una pregunta comprensiva es esa del modelo de regresión y que da como 6, 7 o 10 opciones y pregunta cuáles son iguales. Ah, sí. Sí, porque esa la repitió, eso la puse en un taller del año pasado y la puse en un parcial de este año. Ah, no, al contrario, la puse en el parcial del año pasado. Taller de este año. Le gusta a él. Sí, de hecho, sí, esa fue la que nos puso en el parcial a nosotros, se la puso en el parcial a Luis. A nosotros nos puso en el parcial el modelo FWL y a estos manes también les puso en el parcial el modelo FWL. Esa es candidata también.
Perfecto, ya tenemos dónde coger. Ve, sí, sí. A ver, Carlos lo sabe porque él mismo me mostró el parcial, pero a este man de Sebastián Cuadros le dieron palo, y una de las razones por las que le dieron palo fue por la interpretación de los efectos marginales. Entonces, esto que acabamos de ver es primordial, porque esto es la base de todo. Bueno, entonces, vámonos con el modelo cuadrático. Vamos a sacar la derivada. Entonces, fíjense, ¿cómo nos da la derivada aquí? La derivada de todo de esto, pues esto es lineal, ¿no? Pues simplemente la x se va, ¿cierto? Sí. Luego, ¿cómo deriva x cuadrado? Bajo el 2 Sí. y al 2 le resto 1, que al final me daría simplemente xy. Entonces, fíjense que la derivada es beta 1 más 2. Puse 2 veces el beta 1. Entonces, la derivada del beta 1 más 2 veces el beta 2. Fíjense que el que aparece multiplicado por 2 es el coeficiente de la parte cuadrática. ¿Vale? El que aparece solito es el coeficiente de la parte lineal. Bueno, entonces, si yo dibujo esta vaina en un plano cartesiano, ¿eso qué me daría? ¿O qué tipo de curva me daría? ¿Dónde está la parábola? Aquí, pues. Justo acá. Que arranca desde un punto fijo, ¿no? Desde un valor fijo y... Sí, pero siempre incrementa. Es una recta Ajá. incremental. Exacto, es una recta. Ahora, que eso aumente o disminuya, ¿de qué va a depender? ¿Del signo de quién? Del signo de beta 2. No, sí. Exacto. Sí. Exacto. Aquí nosotros vemos un más y pues se le aparece esto para el positivo, pero ojo, el signo de beta 2 está interno. El signo de beta 2 lo vamos a saber hasta que nos digan a qué es igual beta 2. Si eso fuera negativo, eso tendría pendiente negativo. Sí. Ah, sí. Entonces, fíjense algo. Esta recta es el efecto marginal que X ejerce sobre Y. Ese efecto marginal a su vez va a aumentar o disminuir con X dependiendo del signo de beta 2. Entonces, por ejemplo, pensemos. Imagínense que beta 2 fuera positivo y que beta 1 es positivo. Entonces, ¿la derivada qué signo va a tener? Positivo. En economía casi siempre va a ser positivo, porque seguro vamos a estar hablando de variables que nosotros vamos a ver positivo. Pero en matemática en general, eso también va a depender del signo de quién, de esta vaina, ¿no? Ajá. ¿Se acuerdan de la forma de la parábola? Fíjense que esta parábola que les estoy diciendo aquí, beta 1 y beta 2 positivo, es la que abre hacia arriba. Sí. Ella viene bajando cuando X es muy negativo, cuando es lo suficientemente negativo, pero después empieza a subir. Entonces vamos a hacer cada uno de los casos.
¿Ves? La parabólica no está funcionando. Hay que configurarlo, ponerlo en, ahí está como que en modo, ahí está en modo, verlo como que, ¿Te compraste teclado, papá? ¿Sí? ¿Te ve en vivo? Ve, mira que no, pero estoy bregando aquí, bueno. En este teclado del portátil ni que hace sacar la tilde. O te la mal puesta la parabólica. ¿El portátil nuevo? Sí. Es ahí. Tengo que configurar el teclado para que sea inglés, pero de todas maneras sí quiero comprarme un tecladito porque el del portátil como tal no me gustó. No tiene... ¿Ustedes conocen los botones que los llevan a uno al principio o al final de un renglón? No, eso para mí vale oro, güey. Aquí tengo que recorrer todo el puto renglón desplazándome hacia la izquierda o hacia la derecha. Yo no me dije que la parabólica estaba mal. no, nada, porque, Pero sí, pues, esta semana lo compro. Pero Ve, y eso no es solamente, pero eso no es solamente aprenderse el comando, weón, y ya. Sí, pero fíjate que creo que eso de desplazarme desde un lado a otro, así nada más, creo que no lo tiene este. Este tiene hacia arriba o hacia abajo. Recorre grandes distancias hacia arriba o hacia abajo, pero hacia los lados no. El teclado de los Alienware, que es la marca de mi portátil, es como chimbita. Ah, ¿te metiste en Alienware? Hey, Normal. Puta, este mal hermano. papi, para que Son veas. La palabras, plata jode, weón, ya esa marica. son palabras mayores. Imagínate, Sí. imagínate que me estén diciendo eso un par de burgueses. Sí, no. Con ganas de tener un portátil de esos, weón. O sea, feos sí son. Sí, son grandes. Grandes y feos como un hijo de puta, y pesan como un berraco porque no tiene un chasis de metálico. Pero Mira que este está bien. Pero fíjate que este es bonito. Lo malo es que es grande. Porque este es gamer, entonces es bonito. con teclado retroiluminado. Exacto, sí. ¿En qué color? ¿Verde, rojo Ya, o blanco? yo estoy con el- El momentico lo tengo en azul. En azul. Ya. Ah, viene configurable. Exacto. Está bien. No, es una maquinota, weón. Es el más bajito. Le pega a cualquiera. ¿Y ya le instalaste Sí. ahí un juego o nada? Mira el- No, nada, papi, solo R, hoy es. No lo cogido en forma con R porque apenas este fin de semana retomo la tesis, pero le voy a dar con duro esta vaina, güey. Ya hice un ejemplo por ahí, estaba corriendo algo de mi tesis que en el otro portátil se me demoraba como 1 minuto y medio. Lo corrí en este y me dura como 9 segundos. Y entonces ahora lo que voy a hacer es meterle los núcleos y toda esa vaina para poder paralelizar y agilizar la programación. Papi, esto va a echar candela. Pero imagínate, yo la otra vez tenía Mario Bros. en el otro portátil y perdía horas, güey. ¿Vos te imaginas? Yo le meto un juego de categoría, no. Marica, no estudio nada. Marica, yo anoche me iba a descargar Fortnite para el portátil, pero nada, esa mierda muy pesada, weón. Puta, 45 gigas, weón. Uy, papo. El porno que descarga Irving es más pesado. El porno japonés, el porno asiático. El porno asiático, güey. Cargan alta definición. Actualmente se está buscando la segunda canción. Si nosotros hablando aquí de porno, weón, y atrás de Carlos de pronto está la gente de la iglesia. En su oración. En su. ¿Me llama? La novena. No, el rosario. Imagínate. Cambio de ritmo tan hijo de madre. Bueno, entonces miren, aquí tenemos el caso de donde beta 1 y beta 2 son positivos. Fíjense que la única manera de que este efecto marginal sea negativo es que X
sea lo suficientemente negativo como para comerse a este beta 1. ¿Lo ven? O sea, si beta 2 fuera 1 y beta 1 fuera 1, a X le bastaría con ser 0.5, algo para con ser menos 0.7, por ejemplo, para voltear todo el signo de la expresión. Si beta 1 y beta 2 fueran 1 ambos, esto sería 1 más 2x, ¿no? 1 más 2x es 0 en menos 0.5. Para un número más negativo que menos 0.5, esa expresión va a ser negativa. Y entonces, la parábola abre hacia arriba. Y usted ya sabe cuál es la forma de la parábola, ¿no? Si ella abre hacia arriba, tiene un mínimo que de hecho es un mínimo global. ¿Estamos claros ahí? Sí. Antes del mínimo, el efecto marginal es negativo. Después del mínimo, el efecto marginal es positivo. ¿Por qué? Antes del mínimo, la función está bajando, ¿cierto? Está cayendo. Pues precisamente porque ya va a llegar al mínimo. Por eso el efecto marginal es negativo. Después del mínimo, la función lo único que va a hacer es subir. Por eso el efecto marginal es positivo. ¿Me entienden eso? Sí. Hay un cambio pendiente ahí. Sí. Exacto, hay un cambio pendiente ahí. Ahora, ayúdenme. Con este caso. Vamos a hacer beta 1 negativo. ¿Cómo es este caso? Beta 1 negativo y beta 2 positivo. O sea, aquí tenemos un ¿qué? Un negativo en el beta 1. Sí. El beta 2 es positivo y pues X ya saben que puede ser positivo o negativo. Pues ahí depende del beta 2, ¿no? Puede ser positivo, sí. Pues si es lo suficientemente grande para absorber beta 1. Exacto. Entonces, ahí estás hablando en el caso donde X multiplicado por beta 2. Multiplicado por beta 2 y por 2. Si X multiplicado por beta 2 y por 2 es lo suficientemente grande, se come en el negativo de beta 1. Exactamente. Pero si X es negativo o positivo, pero no lo suficientemente grande, pues esto va a ser negativo. Correcto. Pero fíjense que gracias a que beta 2 es positivo, cuando X sea muy grande, ¿esto cómo va a ser? Toda la expresión. Positiva, ¿no? Exacto. Eso que nos está indicando, que la parábola abre hacia arriba. Porque si No, de arriba tiene un mínimo. Exacto. Entonces, fíjense que la descripción sigue. La parábola abre hacia arriba. No me corras esto ahí, que está bailando. Ya tiene un mínimo. Entonces, la descripción es la misma. Antes del mínimo, el efecto marginal es negativo. Y después del mínimo, el efecto marginal es positivo. De hecho, este caso. La fórmula, la parábola al final depende de qué coeficiente, señores. ¿No sabes cómo se hace eso? De beta 2, ¿no? Exacto. Miren, la forma de un polinomio, digamos, al final va a estar determinada por el coeficiente asociado a la variable que tenga la mayor potencia. Entonces, aquí el beta 2 está por x al cuadrado, por eso beta 2 define la forma de la parábola. Ahora vamos al caso siguiente.
en donde beta 2 es negativo. Entonces, fíjense que si beta 2 es negativo, si beta 2 es negativo, esta vaina va a ser negativa, ¿cierto? Sí. Sí. Y si el X es positivo, pues esa vaina también va a ser negativa, porque menos por la Correcto. Entonces, cuando esta vaina es negativa y X es muy grande, la pendiente se va a comer al beta 1 cualquiera que sea, Beta 1. y la pendiente va a ser negativa. Eso quiere decir que cuando X es muy grande, la función lo único que hace es bajar, bajar y bajar. Sí. Entonces la función necesariamente alcanza, ¿tiene un mínimo o un qué? Máximo. Exacto, tiene un máximo. Tiene un máximo de haber llegado. Listo, tiene un máximo. Antes del máximo, ¿qué pasa? El efecto es positivo. Exacto, el efecto marginal es positivo. Precisamente porque se está dirigiéndose al máximo, tiene que estar creciendo. Ajá. Y después del máximo, negativo. Pendiente negativo. Eso. No importa si es por la mañana, por la tarde o de madrugada. Perfecto. Entonces, hasta ahí tenemos. Ahora, para darle una interpretación completa a esto, ejemplo. Papá, hágale ahí, me demoro 10 segundos, ya vengo. Dale, dale. Yo mientras escribo. Ve, ¿y licenciaste el Word o no lo licenciaste? No tengo ni idea. Va a preguntarle. Es que el mal lo hizo, me lo entregó ya con Word. Voy a preguntarle, porque Word sin licenciar es una mierda. Al final eso se complica. Aunque Yo creo que licencié sí lo todo deja eso con descargar, el ¿no? correo de ICESI, weón. Exacto. El correo ese sí lo. Eso es Si en breve, algún weón. Vos momento me sale algún simplemente... aviso, ¿momento por dónde? Eso es breve. Vos simplemente ingresas al correo de ICESI y al lado superior izquierdo, donde aparecen esos punticos, le das clic ahí y por ahí dice Office 365. Le das descargar y con la cuenta de ICESI ya baja gratis. Todo el Office. Listo. Perfecto. Ahorita ponme los audífonos, por favor. Yo creo que voy a acomodar la mesa. Listo, dale. Aló. Listo, por. ¿Aló, listo? Sí, sí, listo. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Este es el ejemplo que siempre colocaba Sayago, la ecuación minseriana. ¿Ya saben cuál es esa, no? ¿Por qué llama así, Un man que dijo, vea, en una regresión de salarios, la variable dependiente debería ser el logaritmo del salario y no el salario. Y demostró que eso se cumplía casi siempre. Entonces, en honor a él le pusieron así. Yo aquí, el principal control de esa ecuación, pues ya saben que es la educación, pues yo aquí lo voy a omitir, porque el ejemplo es con la experiencia.
creo que fue el mismo Mincer que dijo que si usted quiere meter la experiencia, tiene que meter la lineal y cuadrática. ¿Se acuerdan por qué? No, no me acuerdo por qué, pero sí, sí sé que eso siempre mete así. Perfecto. Entonces, miren lo siguiente. Si usted aumenta su experiencia en un año más, ¿qué va a pagar con su salario? Pues, ¿qué se esperaría que pase al menos? Que aumente. Aumente, ¿no? Ujú. Ahora, agréguele un año más. ¿Qué espera que pague con el salario? Que siga aumentando, pero aumenta en una misma proporción. Exacto, aumenta cada vez que... Aumenta cada vez menos. Aumenta cada vez más, pero proporcionalmente menos. Exacto, siempre aumenta, pero cada vez menos. ¿La pilla, Luis? Sí. ¿Eso cómo lo modelan? Con una función cuadrática. ¿Qué pasa? La función vaya aumentando, pero después caiga. ¿Eso qué es? Una parábola cómoda. Que primero aumente y después caiga. Eso ahí. ¿Abre hacia arriba Máximo. o hacia abajo? Exacto, tiene un máximo. O sea, que abre hacia dónde? Ajá. Hacia abajo. Por hacia arriba. Ah, hacia abajo. Sí, hacia abajo. O sea, porque entre más te alejas del máximo, la función empieza a bajar y se empieza a abrir más. Por eso dicen que abre hacia abajo. Si quieren, miramos una gráfica de eso. ¿No? Sí, ponerla ahí. Entonces vamos al el típico caso. Voy a compartir la pantalla completa. Listo. ¿Están viendo el R? Sí. Sí. Ah, Sayago siempre arranca siempre mantiene con ejemplos la educación. Y los Sí, horarios. marica. Ejemplo para aburrido. El ejemplo seminario. Cada cosa nueva y la primera. No, yo creo que hay ejemplos mucho más divertidos. Pero sí, es un clásico ese ejemplo. Está bien, que se me hace ella que desde el 98. Ay, pero te vuelves y te das cuenta. Porque cuando yo No, esta aquí es la nueva. Entonces, bien, el típico caso de la... Aquí voy a simular unas variables. Primero voy a simular a X de acuerdo a una normal estándar. Eso ya después lo vamos a ver más específicamente. Y voy a simular a Y como una forma cuadrática de X. La forma usual del modelo miseriano es algo como lo siguiente. Y entonces vamos a darle plot Y, X. Entonces hagamos esto, mira. ¿Está viendo, Pasuri? ¿Cuál es caracol? Desde menos 20 a 20. Aquí voy a recrear la variable X. Es simplemente, fíjense que X, como lo pueden ver abajo, simplemente desde el menos 20 hasta el 20. Ujú. Y X, y Y va a ser una forma cuadrática de X. ¿Y es el salario? ¿O? Sí. Y aquí, esperen que lo simulemos. Esta Y le falta la X, y este X de acá va El cuadrado. cuadrado.
Pero que no estoy tomando la parte bien de la parábola. Entonces, mira, como, fíjate, este es el máximo, ¿no? Sí. Si vos te alejas hacia cualquier dirección, fíjate que la parábola se abre hacia dónde. Hacia abajo. Exacto. Por eso dice, cuando tiene un máximo, abre hacia abajo. Lo contrario si esa vaina fuera positiva. Ahora, yo les voy a mostrar la típica función Vení, pero minseriana. entonces, ¿y eso cómo interpretas? Decir que entre más experiencia tenga, finalmente el salario empieza a disminuir, ¿o qué? Ah, no, el efecto. Lo que pasa es que no varía, sigue aumentando, pero no en la misma proporción. Pues, por ejemplo, Ajá. vos pasas de pregrado, vos pasas de no estudiar a pregrado, entonces le metiste 5 años de educación De o de educación. experiencia. No, pongamos la experiencia, porque eso es educación. 5 años de experiencia. Pero una persona que tenga 10 años de experiencia no se gana el doble. Se puede ganar un poquito más. Sí. ¿Me entendés? Que alguien que tenga 5 años. No, por tener 10 años de experiencia no va a ganar el doble. Y si tiene 20 años de experiencia, no se va a ganar 4 veces lo que se gana una persona con 5 años de experiencia. Sí se va a ganar más, en teoría, pero proporcionalmente menos. Exactamente, cada vez que le metes más experiencia, ya el efecto proporcional va a ser menor. Por eso la curva baja. Tiene un máximo. Y después del y máximo significa que ya más experiencia no te Disminuye tu salario, incrementa. te va a pero entonces sumar, pero muy poquito. te lo disminuye, Carlos, después del Ajá. máximo. Pero en el fondo, Carlos tiene razón, ya vamos a ver por qué. Fíjense, ven la gráfica, ¿no? Lo que dice Carlos, veamos más bien con una línea. Entonces, miren, la línea de la función cuadrática, entonces vemos que cada vez siempre aumenta, pero ven que la curva se va acostando. Sí. Exacto, eso quiere decir que aumenta, pero cada vez aumenta menos. Después llega al máximo, que es más o menos por aquí. ¿Saben? Sí. Y esta vaina empieza, ya después del máximo, como lo sospecha Luis, la experiencia empieza a disminuir el salario. Pero ¿por qué digo que en el fondo Carlos tiene razón? Porque eso ya no tiene sentido. Pero entonces yo le puedo... Muchísimos años. Esa es la clave, viejo. Esa es la clave. Porque, a ver, el modelo econométrico lo que hace es ajustar unos datos, un modelo a unos datos, ¿no? Ajá. En el ajuste internamente, eso es algo brutal. ¿Es eso? A ver, el estimador, que hay siempre mínimos cuadrados ordinarios, se la va a pillar. Él va a decir, venga, esto es una parábola. Entonces, si abre hacia abajo, en algún momento el efecto marginal de la experiencia es negativo, después de ciertos años de experiencia. Pero en los datos, usted va a observar que eso es estúpido. Pues que en promedio la experiencia Sí, siempre va a ¿quién va a aumentar. tener Entonces, ¿qué es lo que hace el estimador para ajustar ese modelo a los datos? Le va a garantizar que este máximo sea en unos años muy, muy alejados. ¿La ven? Imagine, si eso es muy alejado, entonces, por ejemplo, imagínense que el modelo le diga que después de 100 años de experiencia es que eso empieza a bajar. Claro, entonces como nadie llega hasta allá, entonces no es problema. Exacto. Es como que el modelo simplemente nos va a interesar la parte de la curva que tiene sentido. Hasta el máximo, ya, de ahí para allá, suerte. Exacto, porque si el modelo logra aproximar bien los datos, es muy poco probable que la gente llegue al máximo. En ese sentido, la parte negativa no interesa teóricamente. Matemáticamente existe, pero en los datos no hay nadie que esté en esa parte, mejor dicho. ¿Me van a entender? Sí. Listo, entonces ese es el ejemplo de la función minseriana. Y para que esa vaina sea así, señores,
Este beta 1 tiene que ser como. Acuerden que la experiencia y la experiencia al cuadrado siempre van a ser positivos, ¿no? Bueno, primero que saquemos el efecto marginal. Y lo miramos. Y si ustedes acá, si la pillaron, acabamos de unir dos modelos que vimos. ¿La ven? Sí, ¿Cuál es? el cuadrático y el lineal, ¿no? Y el log-lin, ¿no? Exacto. Esto es un Ujú, log-lin que a la parte derecha tiene una forma cuadrática. Entonces, para yo interpretar todo este efecto marginal que vamos a sacar, ¿qué le tenemos que hacer? Bueno, Eso va multiplicado por 100. exacto. Lo de arriba, Todo ese sí. El beta va multiplicado por 100. el efecto marginal es beta 1 Ujú. más 2 por la experiencia. Fíjense que experiencia siempre es positivo, ¿no? Eso no puede ser negativo. Correcto. El beta 2, ahora, ¿cómo tiene que ser beta 1 y beta 2 para que el efecto marginal tome la forma que vimos ahorita? De que empiece siendo positivo, pero cada vez se vuelva más pequeño y al final sea 0 y se convierta en negativo. El beta 2 debe ser negativo. ¿Y cómo tiene que ser el beta 1? Pues puede ser positivo o negativo. Si fuera negativo y el beta 2 es negativo, toda la expresión sería como Negativa. Negativo. negativa. Pero, Entonces, ¿cómo tiene que ser el beta 1? pero no dependería de los Positivo. años de experiencia. Pero Tiene la que ser experiencia positivo siempre... mientras aumenta, ¿no? Exacto. Fíjate, Carlos, que la experiencia siempre es ¿qué? Positiva. Exacto. Entonces, el signo está completamente determinado por los signos de beta 1 y beta 2. Ya. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Si esto es positivo, esto implica que cuando la experiencia es 0, el efecto marginal es lo más alto posible. Y depende de beta Porque 1. si este beta 2 es negativo, toda esta expresión siempre ¿qué va a estar haciendo? Pero si Restando o la sumando. experiencia es 0, Restando. y la experiencia es Exacto. 0, eso se va, ¿no? Exacto. Para que el efecto marginal sea lo más grande posible, la experiencia tiene La que ser 0 experiencia para que tiene esto vaya. Ujú, Entonces el máximo efecto marginal es beta 1 y ocurre sí, cuando la experiencia es 0. sí. A medida que la experiencia aumenta, el efecto marginal va a seguir Queda siendo positivo, pero cada vez esto que está restando se vuelve más que. más grande. Muy bien. Exacto. Eso quiere decir que toda la expresión se va volviendo más que. Más pequeña la expresión. Exacto. Hasta que llegue a 0, hasta que llegue a 0, Hasta que llega al máximo, ajá. hasta que la Y ahí función se llegue vuelve al negativa. máximo, cuando la función llega al máximo, el efecto marginal es 0, ¿se acuerdan? Que Exacto. para yo maximizar algo yo tengo que derivarlo igual a 0. Sí, Eso y quiere ahí decir ya que... se vuelve negativo. Exacto. Entonces, cuando Santiago me ponía estas cosas, yo qué le interpretaba. Primero, yo miraba que esto tuviera la forma esperada, es decir, que aumentara a ritmos decrecientes hasta que después de un punto disminuyera. Entonces uno explica eso. Ah, bueno, a medida que la experiencia va aumentando, los salarios van también aumentando, pero a ritmos decrecientes, hasta que se llega a un punto donde empiezan a caer. Luego, ¿cuáles son los efectos marginales de mayor interés? Así para hacer una descripción súper general. El máximo efecto marginal, ¿qué es cuánto? Beta 1. Beta 1, que ocurre cuando experiencia es 0, y Ujú. el valor de la experiencia que vuelve 0, ¿qué? El efecto Y toda la marginal. expresión. Ajá. Exacto. Que sería el máximo ahí, ¿no? Sería el salario máximo, exacto.
manteniendo todo lo demás constante, las otras variables del número sería el salario máximo. Si yo igualo esto a 0, fíjense que al final, pues, Ahí. Vale. A ver, aquí viene el hijo. A beta sobre 2 beta 2. Ajá. entonces, fíjense, yo lo primero que tendría que hacer es esto que este beta 1 que está aquí sumando, lo Lo paso pagas restando. negativo por el otro lado. Ujú. Exacto. Y esto que está multiplicando lo paso Lo dividiendo y llegamos a esto, ¿no? dividir. Ujú, sí. Como el beta 2 es negativo, pues en el modelo minseriano, ese menos se va con este de aquí, ¿cierto? ¿Entienden? Sí. Sí. Este beta 2 va a ser negativo. Y ese menos con este menos se va. Y al final, positivo sobre positivo, pues es positivo. La experiencia va a ser positiva. Ujú. Ujú. Entonces, de nuevo, para yo interpretar esta vaina, primero le hablo de la forma de la parábola. La forma de la parábola nos dice que cuando la experiencia aumenta, el salario también aumenta, pero a ritmos de 300, hasta que llega a un punto donde se alcanza el máximo y a partir de ahí empieza a caer. Luego me lo voy al máximo efecto marginal, que se alcanza cuando la experiencia es 0. O sea, el modelo minseriano dice que la experiencia es más productiva, te genera más retornos cuando apenas estás empezando. De hecho, yo creería que eso no es realista. Exactamente. Uno debería tener ¿Por un qué no? modelo que... sí, ¿Por qué no es realista? o sea, porque, no sé, yo creo que después de que vos llevas más o menos tiempo en tu trabajo, es que tu experiencia te empieza a surtir. Pero si vos sos un novato, después de un año más o menos lo seguís siendo. O sea, por ejemplo, pensemos en el profe Julio. ¿Será que este man empezó a ganar a 1 millón después de un año? Pero si lo pagas con salarios, Pero gradualmente en la medida que va adquiriendo educación y experiencia, pues el salario empieza también a responder, ¿no? Exacto, no, pero fíjate pero que ¿Ah? Aló. pero mira que proporcionalmente Se ha aló, entrecortado. aló. Sí, aló. Sí, sí, ya. ¿Carlos? Aló, ¿me escuchas ahí? Sí, te Sí, ya. escucho. Pero míralo así, vos no trabajas, ¿cierto? ¿Cuál es tu salario? 0. Empezás a trabajar sin experiencia. Tu salario comparado con ese 0 aumenta un montón. Mientras que cuando tenés un año de experiencia, tu salario puede aumentar más, pero no va a aumentar lo mismo que de 0 al primer salario, no va a aumentar al primer año de experiencia. Por eso uno diría que el rendimiento es mayor a menor experiencia. Sí, pero fíjate, vos me estás planteando un caso discontinuo. Al principio hay un salto, de hecho, si vos comparás con un salario 0, el cambio porcentual es infinito. Pero entonces sí, te entiendo ese punto. Sino que parate en el caso donde la persona apenas inicia a trabajar y ya tiene un salario asignado. Usted es un novato, inició a trabajar, tiene su salario. Después de un año, pues uno esperaría que, pues si le va bien, le aumenten el sueldo. ¿Sí? Pero imagínense después comparen eso después de 3 años, donde el man pudo hacer algo súper importante y ya es una persona súper conocida en la empresa, que tiene logros. Fíjense que después del tercer año, un año más, le va a reportar un efecto marginal más grande que en el primer año. O sea, un caso hipotético, ¿no? Donde el man gana prestigio en la empresa y todo eso. Piensen en como profesores. Ustedes el primer año empiezan, no tienen mucha experiencia escribiendo documentos, papers, entonces el primer año simplemente les va bien enseñando.
En el segundo año van cogiendo campo y publican en una Q4. Pero en el cuarto año ya tienen todas Q1. Entonces, después del cuarto año, su salario aumenta muchísimo porque ustedes ya llegaron al nivel de Q1. Ya cuando llegan a ese nivel de Q1, un año más va reportando cada vez más salario, pero a una velocidad decreciente. Ajá. O sea, yo lo que planteo es que Sí. al inicio el efecto marginal va aumentando lentamente. Sí. Después llega un punto donde el efecto marginal sí va disminuyendo. Sigue siendo positivo, pero va disminuyendo. O sea, yo planteo que el efecto marginal en sí mismo es una parábola. Lo que aquí es una parábola es la función de los salarios. Pero vos decís que el efecto marginal es una parábola. Exacto, para que el efecto marginal sea una parábola, yo acá tendría que meter una función cúbica de la experiencia. ¿Ya? Pero de seguro saben por qué no lo hacen, porque como yo ya estoy controlando por otras variables en el modelo, tal vez esa experiencia del cubo no sea significativa. Pero bueno, ya después iremos analizando todo eso y esto es simplemente para que lo vayan Hola, pensando. ¿cuál era la lógica de meter la experiencia al cuadrado? Recordame ese pedacito. Para generar este fenómeno de que el salario aumenta pero cada vez menos. Ah, ok. Listo, entonces acuérdense que el efecto marginal, como decía Carlos aquí, todo esto es el efecto marginal. Yo esto lo tendría que aumentar, multiplicar por 100 para interpretarlo como porcentaje. Y bueno, ahí hicimos un ejemplo de combinación. Y ustedes con esos ejemplos que hicimos ya pueden tratar cualquier función. De hecho, cualquiera, literal. Bueno, esa es la interpretación de los parámetros. Yo les voy a enviar esto. Necesito que lo mediten. Hola, ¿y no era que nos hacemos la otra clase unos ejemplitos de estos en R de cada modelo? Exacto. Sí, sería bueno. Y vemos cómo interpreta y toda la vuelta. Y si quieren les muestro el ejemplo este que nos puso varios días a pensar con el profesor Benavides y qué tal. Porque es que ¿saben cómo era el ejemplo? Que cuando ustedes tienen una variable en logaritmo, eso ya les permite interpretar el efecto marginal como porcentaje. Pero a veces usted tiene una variable en logaritmo y otra lineal, así como aquí. Ajá. Pero puede ser que esta lineal sea en sí mismo un porcentaje. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos el logaritmo de la cartera y la variable explicativa era la tasa de interés del Banco de la República. Fíjense que la tasa de interés es un porcentaje, ¿no? Porcentaje, sí. Entonces, ya el efecto marginal, la variable en sí misma es un porcentaje. Y eso también se transmite al beta. Y entonces ahí nos confundíamos si había que dividir o multiplicar por 100. Y yo les decía cómo hacerlo, pero no me creían porque era confuso. Pero entonces ese ejemplo también se lo voy a mostrar. Y precisamente ese ejemplo que le estoy contando es el que le generó problemas a Sebastián, porque él tenía un modelo Logi o Probi, Luis los conoce, ¿no? Sí. Donde los efectos marginales lo que te dicen es un cambio sobre la probabilidad de que pase algo. Entonces yo no sé si Carlos se acuerda que si a Sebastián le daban un efecto marginal, digamos, de 3. Entonces él decía, si tal variable aumenta en una unidad, la probabilidad de que pase tal cosa aumenta en 3%. Entonces llegó el profe Julio y le puso una X grandota. Resulta que un aumento de 3% quiere decir que si usted coge el final menos el inicial sobre el inicial, eso le da 0.003. Cuando lo multipliquen por 100, eso le da 3%. Pero en el modelo de probabilidad usted no tiene eso. Usted lo que tiene variando es una variable que en sí misma es un porcentaje. Entonces ese 3 no era un 3%, sino que eran 3 puntos porcentuales. Son dos cosas completamente distintas. Una cosa es que, fíjense, yo tengo una tasa de interés. La tasa de interés aumenta de 3 a 6.
¿En cuántos puntos porcentuales aumentó? En 3 3 por puntos 3. Puntos porcentuales, ¿cierto? Sí. Sí, Pero porcentualmente, ¿de cuánto fue el aumento? De 3 a 6. del El 100%. 50. Al Del 100. 100%. Del 100%. Entonces, fíjense que en ese efecto marginal que le daban a Sebastián, eran puntos porcentuales, no un cambio porcentual. Entonces, todo eso lo vamos a ver como cuando lleguen a los compresivos, pues lleguen duchos en eso. Lo vamos a ver con los ejemplos. Listo. Y repasen esta mierda de acá. Yo ya les dije, estas ecuacioncitas son la base. Después de ahí, a partir de aquí es que uno empieza unos... Eso, digamos, ya de la otra que hagamos unos ejemplitos para entender ya los modelos en la práctica. y con esa mierda de acá es que uno empieza a hacerse ducho en las demostraciones. Porque el ejemplo que ponía Carlos ahora de la pregunta de acá y siempre sale, son en sí mismo demostraciones, sino que son súper fáciles si uno sabe jugar con matrices y toda esa vaina, con matrices y sumatorios. ¿Sabes qué vi en los exámenes comprensivos anteriores? Que no sé si de pronto Saya lo ponga. Calcular los betas. Pero no, o sea, el número, pues. Perfecto, entonces también hagamos eso. Con un ejemplo no lineal, empezamos a calcular los betas. Listo, entonces aquí les vamos a mandar la versión reciente. Marica, mira que este portátil le he dado palo todo el día y esa batería le dura, güey. Uy, re bien, weón. La del mío sí no dura nada, porque esto es No, una esta vaina máquina. Eso estoy come como un enviándole berraco. y no le he hecho nada. Imagínate, todo el día metido en la página y nada, que apaga mierda. Y en video, nada, güey. ¿Cuánto fue que te costó? ¿7 qué? ¿8? No, 6-4. ¿Y lo mandaste a través de Miami también o cómo fue la vuelta? No, eso Fue y lo había trajo. acá en el iShop. En el iShop. Fue al helipuerto, ¿no? Del Sí, fue. helipuerto lo llevaron Sí, a obviamente. coger el jet privado y listo. Sí, y ya. Solo un par patadas, desayunó y ya para el almuerzo ya estaba otra vez en casa. Ya está. Pues Pues, entonces papu, miren, ahora, por ahí me para, llegó un WhatsApp, por ahí me llegó un WhatsApp. Mañana es junio 19. La gente quiere aprovechar el descuento del 19% de IVA, pero tiene miedo por el COVID-19. uy, papo, Mándame uy. ese, mándame ese. Ve, mándamelo también, marica. Ya mismo lo pongo en el No, estado, weón. no sale ni el puta, güey. Es como ese día que era 666. Sí, 19, el 19 para aprovechar el 19. Papi, mándame eso, el pues. 19 por el IVA del 19, para aprovechar el 19 de IVA. Y hay COVID-19, no sale ni el putas, güey. No, pues, El marica, yo acá 19 ya dije en mi casa. marica, es que es un efecto cero, weón, porque el menos 19 se contrarresta con el 19 del COVID, weón. Listo, ahí se los mandé. Listo, pelado. ¿Cuándo nos reunimos el sábado? Dale, el sábado. Yo les voy a mandar unas lecturas de unos PDFs, de unos libros que me pueden conseguir en físico mejor. Pero entonces serían ya para la próxima porque esta creen solo es NR. Listo. Pero bueno, Bien. leer la Listo, teoría. papu. Breve. Listo, papu. Ahora Bueno, entonces mañana les entonces, comparto el video. Chao. listo, papá. Mucha suerte, Listo, papu. hablamos. Nos vemos. Hablamos. Bueno.